Ok, profesor, mi nombre es William Rodríguez y en el día de hoy, junto a mis compañeros Nicole Comas, Eileen Castro, Diego Ramírez, Diego Pérez, Juan Pablo Castaño, Michelle Cuello y Valentina Quintero y Jorge Gutiérrez, le venimos a hablar acerca de las placas y los entrepisos. Ok, comencemos. Y continuamos con las placas de entrepisos. Esta es una estructura horizontal plana de hormigón reforzado, la cual tiene la función de separar un nivel de edificación de otro. También puede utilizarse como una cubierta. Además, en el común de la gente es denominado plancha. Un entrepiso es como lo indica la misma palabra, un piso que está sobre otro. Asimismo, como un espacio inmerso en otro espacio. Generalmente, desde una misma planta se accede a este otro nivel. Y también la mayoría de las veces estos entrepisos balconean sobre el mismo espacio en el que están ubicados. En resumen, la construcción de un entrepiso es una forma de ganar espacio, regulando así la altura de una construcción. Y este entrepiso debe ser capaz de resistir las cargas y sobrecargas exigidas en una edificación. Para ello, estas placas son apoyadas en vigas, columnas, muros, etc. Ok, ahora le doy paso a mi compañera Nicole Comas. Las placas de entrepiso cumplen unas funciones específicas. Esta se puede dividir en dos, la función arquitectónica y la función estructural, siendo la función arquitectónica la que se encarga de separar unos espacios verticales formando los diferentes pisos de una estructura. Para que esta función se lleve a cabo de una manera adecuada, se necesita que las placas sean capaces de garantizar el aislamiento del ruido, del calor y de la vista directa, es decir, que no se vean las cosas de un lado hacia el otro. Luego tenemos la función estructural, donde las placas deben ser capaces de soportar su propio peso y el peso de los acabados, como los pisos y los revoques, además de las cargas producidas de su uso, es decir, las mobiliarias y las personas, siendo estas cargas muertas y cargas vivas respectivamente. Además de que se debe formar un diagrama rígido intermedio para atender la función sísmica del conjunto. Ahora les voy a hablar de las losas, que se pueden clasificar de dos maneras según la dirección de carga. Primero encontramos las losas unidireccionales, que son generalmente rectangulares, en las que un lado mide por lo menos 1.5 veces más que el otro. Se comportan como vigas anchas que suelen diseñarse tomando como referencia una franja de ancho unitario. Cuando las losas rectangulares se apoyan en los dos extremos opuestos y carecen de apoyo en los otros dos bordes restantes, trabajan y se diseñan como losas unidireccionales, es decir, que también se pueden diseñar de diferentes formas. Por último, les voy a hablar de las losas bidireccionales, que son aquellas que se identifican por tener un diseño de acero en sus dos direcciones. En el eje de coordenadas, estas placas pueden ser de un tramo o continuas. El análisis y diseño de estos entrepisos, según la teoría de los cuerpos elásticos, se desarrolla mediante métodos matemáticos complejos que reflejan el comportamiento o el trabajo de estos. Finalmente, la relación entre la dimensión mayor y la dimensión menor de estas losas se da entre 1.5 o menos. Buenas tardes, mi nombre es Michael Cuello. Las normas estructurales son aquellas que rigen cómo se debe construir para proporcionar seguridad a la población. Son normas establecidas para crear un estándar de concreto y usos del mismo en el aspecto estructural. Cada estado tiene su propia norma, pero existen normas internacionales que rigen a esta, como son las normativas ASI y las inglesas. Las normas ASI son las que establecen para crear un estándar de concreto y usos del mismo en el aspecto estructural. Estas normas promueven lo que son las normas sobre dosificación del concreto, normas que estandarizan los diferentes tipos de concretos dependiendo en el sitio donde se emplee, especificaciones de materiales, normas sobre resistencias del concreto, requisitos de construcción con el concreto, normas sobre diseño de tipo de estructuras, especificación de elementos en la construcción,
entre otras. Las normas inglesas consisten en una serie de normas que promueven estándares tanto estructurales como de las instalaciones en la edificación. A diferencia de las ASIS, estas hablan sobre temas no solo estructurales y de concreto. Estas normas también intervienen en la seguridad entera de todo el edificio. Estas normas promueven lo que son los diseños de estructuras, esto incluye materiales, dosificación, cargas que intervienen en la obra, pruebas de calidad, entre otras. También promueve las instalaciones como drenaje, agua potable y electricidad. También promueven las instalaciones especiales como de incendio, entre otras. Promueven normas de instalaciones con propuestas ecológicas. También promueven lo que es las normas sobre la ventilación. Estas normas nos ayudan para tener un estándar de materiales y ejecución para las edificaciones. Esto ayuda a que sea imposible que fallemos al momento de realizar las estructuras, ya que si tú te sigues y riges las normas que te están dando, no van a haber fallas, ya que esto garantiza la seguridad de la obra. ¿Cómo influyen estas normas en los profesionales? Nos benefician para poder tener un estándar de diseño estructural y nos orientan para poder tener una idea clara de cómo se debe hacer ciertas cosas para que sean seguras para la población. Por otra parte, la norma inglesa nos orienta no solo en lo estructural, sino, como vengo diciendo, en lo que son instalaciones de agua, eléctricas, de incendio y todo esto. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Ahora hablaremos un poco sobre la normativa que debemos seguir para la construcción de entrepisos de casas dentro del territorio colombiano. Estas normas se denominan como NSR 10 o Reglamento de Construcción Sismorresistente. Dentro de ella podemos encontrar los requerimientos mínimos necesarios para que nuestra obra tenga una respuesta favorable ante actividad sísmica. Estoy hablando bajo un punto de vista estructural. Por ejemplo, en el capítulo E8 de dicho reglamento podemos encontrar que los entrepisos deben soportar las cargas verticales y deben poseer suficiente rigidez en su propio plano para garantizar un trabajo como diafragma. Y este debe consistir en que los largueros, viguetas o alfaradas que soporten el recubrimiento o piso. Que el recubrimiento debe resistir las fuerzas cortantes y pueden hacerse de estirilla, malla de refuerzo electrosoldada, malla expandida, o que las tablas de madera clavadas a la estructura soporten el entrepiso. Otro punto a considerar o a resaltar dentro de este reglamento lo podemos encontrar en el inciso E8.1.1, que nos dice que los entrepisos deben formar un diafragma que trabaje como conjunto. Para ello, los elementos de entrepiso deben estar debidamente vinculados. Sin embargo, no es necesario que el entrepiso funcione como un diafragma infinitamente rígido, hablando de su propio plano, dentro de su propio plano, perdón. Y por último, en el inciso E8.1.2 encontramos que no se permiten entrepisos de losas de concreto para viviendas en bareque, en cementado, construidas de acuerdo con este capítulo o el presente capítulo. Muchas gracias. Ahora lo dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros, profesor Edgar y demás oyentes. Mi nombre es Diego Ramírez y les voy a hablar de la normativa para la construcción de losas en Colombia. Primero que todo, es importante aclarar que la normativa está está decretada por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10, que importante empieza con una recomendación. Dicha recomendación es lo importante que es tener libre los espacios de trabajadores, de maquinarias, de obstáculos y sobre todo de vegetación para facilitar y evitar accidentes en la planta. Lo primero y más importante, se destaca que en Colombia hay un espesor mínimo que deben cumplir las losas en Colombia. Primero hay que entender que las losas se clasifican en dos, en macizas y aligeradas. Tenemos una losa maciza cuando esta está rellena totalmente por completo dentro de ella, y una losa aligerada es una que buscamos ocupar un menor volumen, que tenga un menor peso, pero
sobre todo por eso es que ella no está llena, está llena dentro. Es importante destacar varios factores para tener en cuenta el espesor de una losa. El primero es el sistema de entrepiso con el que vayamos a trabajar. Segundo, y también muy importante, es la luz del diseño. Y el tercero sería el refuerzo mínimo, el refuerzo que se le añade, por ejemplo, a los costados o arriba abajo, los milímetros de concreto que decidimos añadir, por ejemplo. También tenemos la condición de apoyo, existen condiciones de apoyo continua o discontinua, por ejemplo, y eso sería lo más importante para determinar el espesor de una losa. El segundo, muy importante, lo voy a añadir el concreto, hay que tener en cuenta el cuidado. El cuidado más común que se hace en Colombia es el de regar 3 veces al día por una semana luego de vaciar el concreto en la estructura. Es un cuidado muy efectivo y sobre todo se hace para evitar el agrietamiento. Y hablando de agrietamiento, hay una norma sobre el concreto que dice que el concreto debe ser mínimo de 21.000 megapascales. Esto se traduce en una resistencia que posee el concreto al agrietamiento sobre todo, y a su deformación, es una resistencia a la compresión. Y por último, y no menos importante, son las piezas prefabricadas. Cuando en una obra vamos a trabajar con piezas prefabricadas, hay que tener en cuenta de que estas hay que unirlas al sistema, y las podemos unir de diversas maneras. Una sería con el concreto y otra sería juntándola con las vigas de cimentación. Muchas gracias. Bueno, profesor, mi nombre es Diego Pérez. Continuando con la exposición del día de hoy, voy a hablar acerca de la representación y simbología de placas y entrepisos en el plano estructural. Como primer tema tenemos los criterios para la representación de placas y entrepisos. Yo mi exposición la dividí en 2 partes, haciendo un contraste entre el último tema tratado, que fue las vistas arquitectónicas o planos arquitectónicos, y lo contrasté con la exposición del día de hoy, que son los planos estructurales, pues enfocados en las placas y los entrepisos. Como primer tema empezaré con las plantas arquitectónicas del pues lo anteriormente mencionado como contraste. Estas tienen como característica que se presentan de una perspectiva superior, donde el observador tiene vista del largo y el ancho de la construcción. Se plasman como líneas de grosor estándar bien definidas en las medidas y extensión proyectadas, como el contorno que delimita la planta como piso del nivel. Una vez que es proyectada la placa de entrepiso, esta sirve como base para que sobre ella se expresen los elementos relevantes como muros de separación y exteriores, así como los demás elementos misceláneos y adicionales que se desean exponer. Al expresarse en cortes o secciones las losas, se debe tener en cuenta la escala de este plano. A escala más pequeña se representan como líneas paralelas con interior vacío o con texturas visualizadas comúnmente con líneas diagonales. A este nivel de cortes, para realizar la expresión de los elementos constructivos, se representan a la escala que lo permiten. Los detalles en este plano son sumamente necesarios. Y ahora, como segunda parte del contraste, voy a hablar acerca de las vistas estructurales. Esta como característica es que no tienen ningún otro elemento que se encuentre más atrás del plano observado, y la posición del observador siempre será desde la parte inferior o de la parte baja de la planta para los planos paralelos en dirección X, y en la derecha de la planta para los planos paralelos en dirección Y. La vista se completa con algunos niveles de referencia que pueden ser de utilidad, como el nivel intermedio del determinado, cota de fundación, eje o fondo de losas, entre otros elementos. Cada elemento estructural se grafica en el plano con el tipo de línea y grosor que corresponda, según su posición con respecto al plano del corte y al método de proyección utilizado. Junto con cada elemento se coloca su designación y sus dimensiones. La designación se compone con un prefijo que indique el tipo de elemento, tal como C o col para las columnas, V o viga para las vigas, T o tab para los tabiques, entre otros elementos y sus prefijos. Y a continuación va la numeración. Esta tiene que tener una secuencia lógica en el plano de manera simple. Su localización tiene que ser simple, numerando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo según la ubicación de la planta de cada elemento. Esta tiene como generalidad o todo en común es que del 1 al 99 es la planta baja, del 100 al 199 el primer piso, y del 200 al 299 el segundo piso, y así sucesivamente.
y cada uno de estos tiene que ser colocado entre paréntesis. Para la proyección o expresión de las plantas deben ser tenidas en cuenta las normas respectivas que dan pautas importantes para esta elaboración. Por un lado, se expresan la manera de representar las dimensiones, en este caso la longitud. Por otra parte, se determina el estándar para la utilización de las distintas líneas que proporcionan contorno al bosquejo de los planos. Y ahora posteriormente les estaré mostrando una imagen en la cual se referencian los diferentes tipos de líneas y su utilización en este plano. Mi nombre es Valentina Quintero Botello y continuando con el tema de representación y simbología de placas y entrepisos, pues comenzaré hablándoles sobre las losas macizas. Las losas macizas poseen una superficie inferior lisa, por lo cual en planta no se grafica ninguna línea más que su contorno. Cuando existan desniveles, como por ejemplo un sector a un nivel más bajo para alojar instalaciones sanitarias, se graficarán las aristas visibles con línea continua o las aristas ocultas con línea discontinua según corresponda. También suelen resaltarse estos sectores con un rayado suave para su fácil identificación. Esto lo pueden observar en la siguiente imagen. Para designarlas se utiliza un círculo dentro del cual se indica la numeración de la losa y su espesor. Luego se añaden líneas continuas para indicar las direcciones de armado y líneas discontinuas para el armado de repartición. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Para las losas en voladizo se coloca una doble línea solo hacia el borde de apoyo. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Armaduras de losas macizas. Estas se grafican rebatiendo la vista frontal de la barra sobre la planta. Las barras se grafican con su posición y longitud real que llevarán en la obra, por lo cual deben abarcar la longitud total de la losa, respetando recubrimientos, anclajes y empalmes necesarios. El sentido del rebatimiento lo podemos observar en la siguiente imagen. De todas las barras que sean iguales puede graficarse una sola, indicando su diámetro, separación y el área de losa que ocupa. Pueden agregarse también la longitud de la barra entre paréntesis. Por ejemplo, el símbolo del diámetro, el número 6, C, diagonal, 20, entre paréntesis 400. Esto lo que quiere decir es que se coloca una barra diámetro 6 cada 20 centímetros. De 4 metros cada una en el área de la losa que se está indicando. Las losas nerburadas. A diferencia de las losas macizas, las losas nerburadas presentan nervios en su cara inferior, cuyas aristas deben dibujarse con línea continua o discontinua, según el método de proyección que se está utilizando. Para designarlas e indicar el sentido del armado se usa la misma simbología que en el caso de las losas macizas. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Armaduras de las losas nerburadas. El dibujo de las barras de acero se realiza rebatiéndolas con el mismo criterio que para las losas macizas, solo que en su designación se indica ahora por nervio en lugar de la separación. Por ejemplo, 2, símbolo del diámetro, el número 8, entre paréntesis 400, por nervio. Esto indica que en cada nervio se colocan 2 barras de diámetro 8 de 4 metros de longitud. Esto se puede observar en la siguiente imagen. Yo les voy a hablar sobre losas de viguetas. Mi nombre es Juan Pablo Castaño Castro. Usando el método de proyección reflejada se dibujan en vista las aristas de las caras inferiores de las viguetas y de los ladrillos, que se recomienda usar pues trazos finos o un color claro para que así no entorpezamos la lectura del plano. A continuación en pantalla estarán viendo lo que sería un ejemplo de esto. Aquí pues podemos observar lo que sería el espesor del ladrillo, lo que sería el espesor de capa de comprensión del hormigón, la dirección de apoyo y el número de losa. De igual forma podemos observar en un plano lo que sería ejemplos de entrepisos de cubierta. Su simbología se basa en la representación de la pendiente de la cubierta con una flecha, cuya punta está mirando hacia la parte más baja de la cubierta. Podemos observar
En la siguiente imagen pues se aprecia una sección de una cubierta en la cual se expresa el contorno de la cubierta y además se muestran los puntos de soporte estructurales especificando las distancias entre cada uno de ellos. Representación de la direccionalidad de la carga. Se puede representar mediante gráficos o líneas con indicadores de dirección. Estas representan las direcciones a las que se transmitirá la carga de la placa o entrepiso, sea muros de carga o vigas, como lo podemos ver en la imagen presentada. Representación arquitectónica. Esta se puede delimitar mediante líneas continuas y discontinuas dependiendo del caso, que representan el perímetro de la placa con sus dimensiones y sus proporciones adecuadas según la escala. En el siguiente ejemplo se presenta un plano de 2 niveles y la cubierta, el cual, como la planta alta y la cubierta tiene aristas visibles, las losas se representan con línea definida, así como la placa. Ahora, lo que sería la planta baja, para las losas se utilizan líneas punteadas, al igual que para la placa. Representación de planos con detalles estructurales. Como podemos observar en la imagen transmitida, las armaduras se representan con líneas continuas y gruesas y una curvatura en el extremo. Estas a su vez al tiempo se delimitan con líneas los sectores de la losa que comparte con las mismas especificaciones de las nervaduras. Se representa el vacío donde se ve la escala con líneas que parten desde las puntas del rectángulo formando por el espacio, como lo vemos en la parte inferior derecha. Profesor Edgar, compañeros, hemos llegado a la parte final del video. Espero que haya quedado todo muy claro. Gracias por escucharnos y que tengan un buen día.